Que te rompan el corazón, duele. Que tu equipo de fútbol pierda, duele. Pero que te choquen el auto sin tener un seguro, duele más. Con Sur One tienes acompañamiento 24/7. Asegura ahora tu auto en www.surone.es. A Marta le llegó un correo que parecía de su banco. Tu cuenta ha sido bloqueada, actualiza tus datos aquí. Hizo clic, ingresó sus datos y se quedó tranquila. En la noche empezaron a llegar notificaciones de compras, transferencias y débitos. A Marta le vaciaron la cuenta con los datos que ella misma entregó. Esta estafa se llama phishing. Te llega por correo una alerta y termina en robo. Nunca ingreses tus datos desde enlaces externos a tu banco. Por más datos seguros, tu banco te cuida. Banco del Pacífico. Hay que hacerlo juntos. Porque para crecer hay que hacerlo juntos. Porque para crecer hay que hacerlo juntos. Crecemos juntos. Crecemos juntos. Crecemos juntos. Que te rompan el corazón, duele. Que tu equipo de fútbol pierda, duele. Pero que te choquen el auto sin tener un seguro, duele más. Con Sur One tienes acompañamiento 24/7. Asegura ahora tu auto en www.surone.es. El Hospital de los Valles te ofrecemos mamografía digital 3D, ecografía mamaria y pélvica, desintometría ósea. Agenda tu chequeo al 1-800 Valles. Presenta su informativo Vis a Vis con Janet Nostroza, un espacio de entrevistas, análisis y opinión junto a los protagonistas de la noticia en un diálogo directo. Periodismo de calidad y lo más destacado del acontecer nacional e internacional. Suscríbete a nuestro canal de YouTube Visionaria CC y sigue la transmisión en vivo. Vis a Vis con Janet Nostroza es retransmitido por RTU, Vito TVO, Radio Centro Guayaquil 101.3 FM, Marca TV, Radio Oxígeno 102.1 FM Riobamba, Macro Digital Televisión, OnePlus TV, Radio Online S, La Naranja S, Radio Di Blue 88.9 Guayaquil. Aquí empieza Vis a Vis con Janet Nostroza. Bienvenidos. Amigos, amigas, muy buenos días. Bienvenidos a Vis con Janet Nostroza en este día de Nochebuena. Hoy celebramos la Nochebuena en el mundo católico, un día en que tenemos que entrar en mucha reflexión y mucha espiritualidad, mucha unión familiar. Se los deseo a todos en este día especial. Hoy quiero empezar este punto G Express de este programa con algo que considero que es una buena noticia, porque es una noticia en donde se hace justicia. Y es referente a la orden de la Corte Provincial de Santo Domingo de los Áchilas, que ordenó el reintegro a la Fuerza Aérea Ecuatoriana del capitán Diego Peñerrera, el capitán de la FAE, Diego Peñerrera. ¿Quién es Diego Peñerrera? Fue ex jefe de seguridad de la esposa de Rafael Correa cuando era presidente de la República y que fue víctima de una persecución brutal, una persecución realmente en donde se sintió todo el peso del poder y del Estado ecuatoriano sobre una sola persona que pues no había hecho absolutamente nada malo más allá de tener y haber logrado una cercanía especial con su protegida, que era la señora Anne Malherbe, esposa de Rafael
Correa. En ese momento no le puedo llamar primera dama porque ella nunca aceptó ese cargo. Ella siempre se mantuvo al margen, siempre se mantuvo dentro de su hogar, con su trabajo como profesora y ocupada de sus hijos, que es lo que ella decidió, y entiendo, a ese acuerdo llegaron con Rafael Correa. Pasó, digamos, participó muy pocas ocasiones, pero muy pocas ocasiones en actos oficiales, pues lo hacía siempre con bajísimo perfil. Nunca en la vida le dio una entrevista a nadie. Y su nombre, pues, fue muy mencionado cuando se conoció el caso del capitán Peña Herrera. El capitán Peña Herrera, bueno, fue acusado de tener algún tipo de relación con la esposa de Correa. Algo que debo decirlo, él nunca aceptó que eso haya sucedido. ¿Y cómo sé esto? ¿Y por qué me animo a contar esto? Porque después de conocerse la decisión de la Corte Provincial de Santo Domingo de los Áchilas de que el ex jefe de seguridad de la esposa del expresidente Rafael Correa tiene que volver a la Fuerza Aérea Ecuatoriana luego de 12 años de litigio, he visto en todos los medios de comunicación una entrevista que se le hizo a Diego Peña Herrera, en donde contó detalles, no solamente de la relación, el tipo de relación que tenía con Anne Malherbe, sino detalles de la persecución a la que había sido sometido desde que estos rumores empezaron, en donde se ordenó primero un traslado de Quito a Guayaquil, es decir, se le relevó del cargo de jefe de seguridad de Anne Malherbe para ocupar un cargo en la ciudad de Guayaquil, dentro de la Fuerza Aérea Ecuatoriana. Y luego de una decisión que toma la esposa del expresidente, y que quiero que él mismo lo cuente, deciden enviarle a Tena, en donde empieza todo el infierno, luego de que le acusaron de haber mal usado el armamento de dotación que le otorgaron o que le dan como parte por ser miembro de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, por ser miembro de las Fuerzas Armadas. Le acusaron de mal usar su armamento, de haber desperdiciado una munición, y eso arrancó en un proceso que lo dejó fuera de la Fuerza Aérea Ecuatoriana y que ahora se reconoce que fue totalmente injusto, y por esa razón regresa el capitán Peña Herrera a la Fuerza Aérea Ecuatoriana. Eso es lo que se ha ordenado. Esa entrevista, quisiera que me la pongan en doble pantalla, ¿sí? Esa entrevista la hice yo en el año 2012. Y les quiero contar cómo fue. Un día pues recibí una llamada del capitán Diego Peña Herrera, en donde deseaba conversar conmigo para poder pues comentarme detalles. Esta es la entrevista a la que hago referencia, y me pide que le haga una entrevista pública, ¿sí? Es decir, que le invite a mi programa de entrevistas. En ese momento yo estaba trabajando en Teleamazonas, y que le haga esa entrevista para que él pueda contar su verdad, porque su mayor preocupación no solamente era todo lo que se estaba diciendo de una supuesta relación con Anne Malherbe, la primera o la esposa de Correa, sino que además estaba en riesgo su carrera, algo para lo que él se había preparado toda su vida, una carrera en donde estaba catalogado como un miembro de la Fuerza Aérea Ecuatoriana brillante, con mucho futuro, un caballero, un hombre muy suave, muy empático, que pues precisamente por esas razones lo pusieron a cargo de la protección de la esposa del primer mandatario. ¿Qué acordamos? Yo le dije: Diego, si usted cuenta detalles de la persecución a la que usted está siendo sometido, y sobre todo detalles de la relación o del tipo de relación que tiene con Anne Malherbe, no creo que sobrevivamos a esto. ¿Por qué? Porque en ese momento se vivía una persecución brutal, a todo nivel, no solamente en este caso particular, que era ya la concentración de todo el peso del poder sobre una persona, sino que a nivel general el expresidente Correa ya tenía una guerra declarada contra los medios de comunicación, contra varios periodistas, y entre esas periodistas estaba yo, por ser muy crítica al tipo de gobierno y las decisiones que se estaban tomando a nivel general en el gobierno nacional. Pero le dije: bueno, hagamos un acuerdo. Yo le hago la entrevista en un lugar en donde no se identifique cuál es, ¿sí? Yo le hago la entrevista, pero la guardamos.
Y si es que a usted le pasa algo, porque él ya me advertía de que su vida estaba en peligro, si a usted le pasa algo, yo me comprometo a publicar la entrevista, en donde él advertía que estaba en serio peligro y que estaba siendo amenazado por el gobierno. Responsabilizaba en esa entrevista a Rafael Correa por su vida y la de su familia, en este caso sus padres. Él es un hombre soltero, en ese entonces era soltero y hasta ahora sigue soltero. Estaba a cargo de sus padres, cuidaba a sus padres, hoy en ese tiempo ya mayores, hoy ya ancianos. Y quedamos en eso. Le hice la entrevista, esa es la entrevista, la hicimos sobre un fondo negro, en donde él contó todo, ¿sí? Y yo la guardé. Esta entrevista se hizo en el año 2012, no recuerdo exactamente la fecha, y la guardé. Y un buen día, él me llama y me dice: Janet, ¿por qué hizo esto? La entrevista está al aire, está en YouTube. Y yo me sorprendo y digo: pues yo no la he subido, yo cumplo mi palabra. Y hasta ahora su situación ha sido muy delicada, muy dura, pero usted está vivo. Y el trato era que si a usted le pasaba algo, si alguien atentaba contra su vida o sufría un atentado o alguien le quitaba la vida, la entrevista salía al aire, y eso no ha ocurrido. Así que yo he cumplido mi palabra. Yo no he subido la entrevista a YouTube, pero alguien la subió. Y de mi escritorio, antes se guardaba eso en DVDs, ese DVD desapareció. Yo no lo tengo ya, yo no tengo la entrevista original que se subió a YouTube bajo el nombre de El Capitán y la Reina o algo así, fue el nombre que le pusieron al video. Bueno, fue un momento de bastante angustia, porque pues reemplazaron mis preguntas por subtítulos, con lo cual les agradezco, porque recién hasta ahora se sabe, estoy contándoles esta primicia de que yo hice esa entrevista y me sentí en mucho peligro, pero alguien quitó mi voz y puso subtítulos, lo cual a quien haya sido le agradezco que por lo menos haya tenido esa consideración, ya que pues subió esa entrevista a YouTube, rompiendo un pacto que yo había hecho con mi entrevistado, y en donde yo sentí que no solamente yo estaba en serio peligro, sino que Diego Peña-Herrera realmente, creo que en ese momento iba a enfrentar nuevamente la muerte. Él en esa entrevista ya me contó uno de estos capítulos que vemos, justamente este capítulo de su vida que lo vemos al aire, que alguien atentó contra su vida y uno de sus paracaídas no se abrieron y estuvo a punto de morir. ¿Qué dijo en esa entrevista? Quisiera poner un pedazo de lo que dijo en esa entrevista para poder seguir comentando. Soy el capitán Diego Peña-Herrera, soy oficial de la Fuerza Aérea, fui designado a trabajar con la primera dama y sus hijos. Estuve por un lapso de 1 año y medio. Quiero pedir al ministro de Defensa, al señor comandante general de la Fuerza Aérea, al señor Miguel Carvajal, que nos expliquen a la ciudadanía, señores, por qué el señor capitán Diego Peña-Herrera, un oficial brillante que sirvió a la seguridad del presidente de la República, salió de esa función. Explíquenle al pueblo. Volví con el pase al Departamento de Operaciones Terrestres en el COAT, en Guayaquil, hasta unidades en Guayaquil. Y un día yo tenía contacto con ella, como le cuento, en las actividades de salto y todo el asunto. Un día recibí una llamada, un domingo, de que iba a visitarme en Guayaquil. Entonces yo asumí que venía con su equipo de seguridad. O sea, es una norma que ella ande con su equipo, ¿no? Entonces yo me imaginé que venía con ellos. Pero llegué al aeropuerto y no salió con su equipo, salió sola. Al segundo día de que se enteraron que la señora estuvo en Guayaquil conmigo, fui dado el pase, fue una forma intempestiva al Tena. Detrás de yo llegar al Tena viene mi más grave problema, mi más grave persecución definitivamente. Era víctima de interceptación de teléfonos, de persecuciones y vigilancias por parte de agentes de inteligencia. Empecé ahí a ser seguido por mi institución, ¿no? Y lastimosamente nuestros jefes, el general Barreiro en este momento y el general Borges en su momento, fueron parte de esta persecución. De hecho, el final de esta persecución es tenerme fuera de la institución. Yo tuve en el 2008 un percance saltando tándem con un compañero.
Hasta ese momento todo parecía coincidencia. En el año 2008 el capitán va a realizar un salto de tándem. Tándem es cuando uno salta con otra persona, con un mismo equipo de paracaídas. Este equipo, entiendo que inicialmente el principal no se le abrió al capitán en la caída libre que estaba realizando. Posteriormente tienen uno de reserva, tampoco se le abre. Esto dio lugar a que luego de una serie de maniobras desesperadas, donde creo que el capitán realmente ya se estaba encomendando al más allá, el compañero, es decir, el camarógrafo que iba filmando el salto, realiza una maniobra de salvamento para el capitán y logra hacer una maniobra que le permite al capitán que su paracaídas funcione y realmente salve su vida. De que la gente que trabajaba conmigo, que valoraba mi trabajo, valora mi amistad, me dice: Diego, sabes que ten cuidado, están hablando esto, te van a hacer lo otro. No podía ni moverme del Tena, tenía que chequear mi vehículo para poder moverme, tenía que, inclusive, recomendaciones de usar un chalecos antibalas para poder caminar por la ciudad. Por favor, o sea, estas cosas se subieron de nivel. Estas cosas se le fueron de la mano, creo que al mismo presidente de la República pasó. Y esta lamentable coincidencia en la que falleció mi compañero, mi amigo, en el 4 de diciembre, aquí en Puerto Viejo, me ha hecho pensar muchas cosas. Muy bien, esta entrevista, como les comento, esta entrevista la hice yo en el 2012, pero pues no fui yo la que la subió a YouTube. Y ahora se vuelve a recordar, luego de que se ha decidido que el capitán Diego Peña Herrera tiene que volver a la Fuerza Aérea Ecuatoriana, porque todo el proceso al que fue sometido fue totalmente injusto y fue un acto de venganza por parte del expresidente Rafael Correa, que estaba dolido por todo lo que se estaba diciendo de su esposa. En esta entrevista, y aunque no se escuchó en esta parte que publicamos, yo le insistí y le pregunté muchísimas veces qué tipo de relación, y si él tenía algún tipo de relación amorosa con la esposa del expresidente Correa. Y él, en lo caballero que es, nunca dijo que eso era verdad. Siempre dijo que eso era falso, que él tenía una relación cercana, que se había fruto de que se ganó la confianza de la esposa de Correa, que para ese entonces, y de lo que él mismo cuenta, pues no sé, quizás se sentía abandonada, decepcionada, en total desacuerdo con la forma en la que se estaba llevando el gobierno, y en general con que Correa se haya metido en la política. Eso es lo que yo entiendo y lo estoy interpretando, porque jamás he hablado con ella, pero es de lo que yo conversé con él. Él, en cambio, le dio atención, le dio confianza para poder conversar y contar determinadas cosas, porque fíjense que en este capítulo, que es bastante, no sé, comprometedor, o sea, dice mucho, ¿no? Ya le separan a él de la seguridad de la primera dama, le mandan a Guayaquil y de repente recibe una llamada de ella que le dice que está llegando al aeropuerto y que necesita hablar con él de cosas que solo sabía él. Eso, pues, evidentemente daba mucho que pensar, pero él jamás dijo que eso, incluso esas cosas que él sabía, correspondían a una relación íntima que podía tener con ella. Y que se sorprende porque, a pesar del riesgo al que ella siempre estaba expuesta, llega sola a Guayaquil, a donde él llega a recogerla, y que luego se reúnen a conversar en un McDonald's cerca del aeropuerto de Guayaquil. Evidentemente ella estaba permanentemente seguida por inteligencia, y él también, con lo cual se enteraron de que ella hizo este viaje, poniendo incluso en riesgo su seguridad y su vida, y después de eso le mandan a él al Tena. Y en el Tena empieza toda esta persecución, luego de que le acusaron de haber mal usado su armamento. En medio de esta persecución ocurre este incidente en el 2008, en donde él pues sube a un paracaídas, él era paracaidista. Es más, hay algunas imágenes, y no sé si podemos pues escoger esas fotografías. Él enseña a Anne Malerf, le hace hacer el curso de paracaidista, y en lo que se le veía a ella que no participaba en nada, ¿no? Que no era una mujer absolutamente al margen de todo, incluso, no sé, se le sentía súper fría con el pueblo, no sé, muy distante, súper distante. Se le ve a ella lanzándose del avión con Diego Peña Herrera, porque ella se graduó de paracaidista.
Y de lo que acá veíamos una mujer que no hacía absolutamente nada, inerte, que se mantenía totalmente al margen del poder del gobierno, de la vida pública, se le veía en estas imágenes absolutamente, pues, no sé, feliz, completa, lanzándose, ¿no?, de un avión, cumpliendo este objetivo, esta meta de graduarse de paracaidista, todo bajo la conducción y el acompañamiento de Diego Peña-Herrera. Ese incidente en el 2008 casi le quita la vida. Se lanzó en tándem, es decir, con otra persona a la que le estaba enseñando paracaidismo. ¿Podemos poner las imágenes, por favor? Las primeras, las que ya pusieron en el video anterior, ¿sí? En donde se ve que él jala el paracaídas y no se le abre. Ellos tienen un paracaídas de seguridad, jala el segundo paracaídas y tampoco se le abre. Y en medio de la desesperación, pues se ve como el camarógrafo, el que estaba filmando los saltos, saca la mano, pues alcanza a agarrar pues una de las cuerdas de las correas, no sé cómo se llaman, del paracaídas, y logra meter a ambas personas, Diego Peña-Herrera y a la persona que estaba en tándem con él, logra meterlos nuevamente al avión y así salva su vida y se salva la vida de esta otra pobre persona que iba con él y que casi pierde la vida por lanzarse con Diego Peña-Herrera, ¿no? Entonces ahí vemos cómo, ahí está, ahí vemos el lanzamiento y cómo no se les abre el paracaídas, y luego cómo el camarógrafo estira la mano y logra salvarles la vida. Pero este no fue el único incidente. El otro incidente ocurre en diciembre del 2011, 4 de diciembre del 2011, en donde Diego Peña-Herrera iba a hacer un nuevo salto, ¿sí? Y lo que ocurre fue que, y lo cuenta Stalin López, que era el abogado de Diego Peña-Herrera en todo este proceso, cuenta Stalin López que salieron a ese salto, Diego Peña-Herrera decide a último minuto ir a comprar algo de tomar y le cede su puesto a un compañero. Ese compañero es Santiago Zurita, o fue Santiago Zurita. Tomó el lugar y tomó el paracaídas de Diego Peña-Herrera, se lanza, no se le abre el paracaídas y se estrella contra el piso. Este caso fue noticia, pero en el momento que fue noticia no fue relacionado con Diego Peña-Herrera. Luego se conoció que esa persona que saltó y murió fue en lugar de Diego Peña-Herrera. Y ahí está el reporte, ¿no? Porque en todos los aviones que se hace paracaidismo tienen que ir apuntados todas las personas que saltan y el momento en que saltan. Entonces ahí está ese documento. Se tacha el nombre de Diego Peña-Herrera y se pone el Diego de Santiago Zurita, que es el que a última hora decide saltar tomando el lugar de Diego y se mata, ¿sí? Estos dos, este recuento se hizo en un documental que lo produjo el periodista colombiano Gonzalo Guillén, que se llama Retrato de un padre de la patria. Ahí, en ese documental, que se los recomiendo, está en YouTube para libre vista de todos, ahí cuenta cómo el gobierno de Correa se relacionó con las FARC, cómo se financió, cómo fue el financiamiento y el relacionamiento con las FARC, y la hace un ex guerrillero, la develación la hace un ex guerrillero de las FARC colombiano, al que le decían el Chorizo, y que se convirtió en testigo protegido. Gonzalo Guillén pudo hablar con él y contó todos estos detalles de la relación de Raúl Reyes con el expresidente Correa, y de cómo él fue como un intermediario, un mensajero entre el gobierno y las FARC, y por eso conocía tanto detalle de esta relación y de la instalación de Raúl Reyes en la frontera ecuatoriana. Este documental, y con esto termino, el documental Retrato de un padre de la patria, iba a salir en RCN una vez se terminó de producir, y el día que iba a salir lo sacaron del aire, o sea, dijeron que no, se arrepintieron, se echaron para atrás, dijeron que no, luego de presión e intervención de la SECOM de ese momento, con Fernando Alvarado a la cabeza, y del mismo Rafael Correa. Fue Gonzalo Guillén a Estados Unidos y hizo un trato con un canal en Miami, un canal latino en Miami, que acordó sacar el documental.
Y el día que salió el documental, Fernando Alvarado estuvo en Miami para impedir que el documental salga al aire. No les preocupaba nada. Lo único que les preocupaba era la parte en donde se develaba que una supuesta cercanía, una relación cercana del capitán Peña con Anne Malherbe, es decir, se iba a hablar de ella, ¿sí? Y además se iba a develar estas imágenes inéditas que fueron publicadas en ese documental de los 2 incidentes y accidentes de paracaídas en los que Diego Peña casi pierde la vida. El documental salió al aire, pero la periodista que lo presentó lo suspendió antes de que salga la parte correspondiente a la historia de Diego Peña y Anne Malherbe y estos accidentes de paracaidismo. Esa es la historia. La entrevista completa, pues voy a tratar de conseguirla de nuevo, pero yo ya no la tengo. Yo no la subí. Yo hice esa entrevista de la manera más responsable, porque yo creo que si me dejaba llevar por la primicia de ese momento, que habría sido una noticia bomba, yo creo que hoy quizás no estaría contando esta historia y seguramente Diego Peña no estaría volviendo hoy a la Fuerza Aérea, sino que tampoco habría contado la historia. Habría sido, desde mi punto de vista, muerte segura. Yo siempre he sido partidaria de hacer un periodismo responsable. La responsabilidad de la vida de las personas, la seguridad propia y la de la familia está primero, antes que la noticia, la primicia. Pero bueno, hoy he tenido la oportunidad de contar esto que me he guardado durante tantos años. Y felicito a Diego Peña por haber sido tan persistente, haber luchado durante estos 12 años y ahora volver a la Fuerza Aérea. Entre las condiciones que se ha puesto el tribunal que lo devuelve a la Fuerza Aérea Ecuatoriana, la Corte Provincial de Santo Domingo, está que tiene que regresar a la Fuerza Aérea con el grado de capitán, pero que tiene que hacer cursos rápidos, porque en este momento ya debería estar de coronel. Y es ahí a donde él tiene que llegar. Lo sacaron de la Fuerza Aérea sin pensión, sin jubilación, sin absolutamente nada, con una mano adelante y la otra atrás, y sobre todo saliendo por la puerta de atrás. Hoy tiene esa oportunidad de volver a la Fuerza Aérea y en el momento que él decida salir por la puerta grande. Esto es Punto G, algo más que Express. Que tengan una bonita Navidad. Que te rompan el corazón, duele. Que tu equipo de fútbol pierda, duele. Pero que te choquen el auto sin tener un seguro, duele más. Con Sur One tienes acompañamiento 24/7. Asegura ahora tu auto en www.surone.es. A Marta le llegó un correo que parecía de su banco. Tu cuenta ha sido bloqueada, actualiza tus datos aquí. Hizo clic, ingresó sus datos y se quedó tranquila. En la noche empezaron a llegar notificaciones de compras, transferencias y débitos. A Marta le vaciaron la cuenta con los datos que ella misma entregó. Esta estafa se llama phishing. Te llega por correo una alerta y termina en robo. Nunca ingreses tus datos desde enlaces externos a tu banco. Por más datos seguros, tu banco te cuida. Banco del Pacífico. Hay que hacerlo juntos. Porque para crecer hay que hacerlo juntos. Porque para crecer hay que hacerlo juntos. Crecemos juntos. Crecemos juntos. Crecemos juntos. Que te rompan el corazón, duele. Que tu equipo de fútbol pierda, duele. Pero que te choquen el auto sin tener un seguro, duele más. Con Sur One tienes acompañamiento 24/7. Asegura ahora tu auto en www.surone.es. A Marta le llegó un correo que parecía de su banco. Tu cuenta ha sido bloqueada, actualiza tus datos aquí. Hizo clic, ingresó. En el Hospital de los Valles te ofrecemos mamografía digital 3D, ecografía mamaria y pélvica, desintometría ósea. Agenda tu chequeo al 1-800 Valles. Visionarias presentó su informativo Vis a Vis con Janet Nostroza, un espacio de entrevistas, análisis y opinión junto a los protagonistas de la noticia en un diálogo directo.
Vis a Vis con Janet Inostroza es retransmitido por RTU, Vito TVO, Radio Centro Guayaquil 101.3 FM, Marca TV, Radio Oxígeno 102.1 FM Riobamba, Macro Digital Televisión, OnePlus TV, Radio Online SE, La Naranja SE, Radio Di Blue 88.9 Guayaquil.